Ok, sean bienvenidos a nuestro podcast Par de Cuatro. Me presento, mi nombre es Luis Armando García Bernal y junto con mi compañera, Jacibe Gallego Sánchez, acompañados de la licenciada y madre de familia Diana de Jesús Hernández Martínez. primero que todo agradecer de estar el día de hoy en nuestra dinámica, más bien en esta plática que es sobre el tema de violencia intrafamiliar, como un pequeño concepto que tenemos sobre violencia intrafamiliar y entrando de lleno al tema, es cuando se ejerce cualquier tipo de violencia entre un miembro de la familia a varios o entre varios a uno. Primero que todo, como primera pregunta que le quiero hacer a su punto o a su criterio, es sobre usted cuál cree que son los tipos o formas de violencia más común en el ámbito familiar. Bueno, antes que nada, pues agradezco el estar hoy aquí con ustedes. Como bien lo comentas, Bernal, de mi parte yo puedo categorizar la violencia como una pirámide, ¿no? Que está la psicológica, la emocional y lo que es la física, ¿no? Entendemos por psicológica cuando de cierta manera se da insultos o se menosprecia ya sea lo que es a la mamá o al papá o bien a los hijos, ¿no? Y por ende también entendemos lo emocional, ¿por qué? Porque ya incluye las emociones de cada una de las integrantes de la familia, más que nada, ¿no? Y Ujú. física, pues es como tal, a llegar a qué? Agresiones y lo que es golpes como tal, y con tanto lo que es palabras altisonantes, entre Ujú. otras cuestiones. Sí, de hecho, lo que se quería comentar en primer lugar, que es acerca de la plática, es para tener noción de lo que es violencia intrafamiliar, que aquí en México pues es algo típico. De hecho, 7 de cada 10 mujeres en México sufren de violencia intrafamiliar y por si fuera poco, el 30% de las mujeres en todo el mundo también lo sufren. El caso de la víctima, pues lo más común obviamente es la mujer. Sin embargo, existen otros, por decirlo así, a víctimas externas, los cuales serían los jóvenes, niños, entre otras cosas. De hecho, lo que quería preguntar también es si aquí en Oaxaca se tiene muy presente el tema de violencia intrafamiliar o si se le da la importancia que merece. Bueno, a este punto, bien, esta pregunta a la cual tú te refieres, Ujú, entendemos que en nuestra región, ¿no? Centrándonos en lo que es Istmo de Tehuantepec como tal y Oaxaca como lo que es estado, ujú, digamos que la violencia intrafamiliar pues pasa de generación a tras generación, ¿no? sí, Literalmente a veces, ¿qué hacemos estas partes por parte del hombre o prácticas más bien que se ujú, implementan como es el denominado machismo, ujú, el cual relativamente pues se ve normal, ¿no? O como que se estandariza dentro de lo que son las familias, ¿no? ujú, De hecho, se supone que cuando la violencia intrafamiliar ya está en una familia, es porque antes o anteriormente se consolidó en una familia anterior, ¿no? sí, Va pasando de generación a tras generación. ujú, Particularmente, ¿qué pasa? Entendemos el hecho de que, pues lo vemos normal, ciertas acciones hasta las vemos comúnmente como algo que siempre ha pasado anteriormente en familia, digamos, paterna o materna. ujú, ¿Y qué pasa? Pues al final de cuentas no denunciamos o literalmente ujú. no lo damos a conocer a lo que son a lo mejor los integrantes de la familia o cierta manera darlo a conocer, ¿no? Que somos violentados dentro de lo que es la familia como Sí, tal. es que principalmente en México ya es algo no normal, pero sí típico el hecho de que sufran violencia familiar, sea indirecta o directamente, sea por principalmente por el padre, que es el que más agredente, bueno, el que más impulso tiene, ya sea de golpear a la mujer o a los hijos, etcétera, pues entonces es el primer agresor al cual pues se le atribuye eso. En caso de las víctimas, pues sigue siendo la mujer y de hecho, una cosa que sí hay que aclarar es el hecho de, bueno, las acciones o el comportamiento que llegan a copiar los jóvenes, Ujú. porque como comentó que son, se pasa de generación en generación y de hecho existe una frase muy, no sé si típica, pero que a mí me la han dicho, que es, mi abuelo, fue muy mal padre con lo que es, pues, mi papá, ¿no? Entonces mi papá trató de mejorar, ciertos comportamientos o actitudes que tenía mi abuelo y pues me educó de la mejor manera que lo hizo mi abuelo. Ahora yo trataré, y digo trataré porque pues no soy consciente del hecho de que pues pueda copiar esas actitudes,
aunque principalmente en los hombres ya depende mucho del entorno familiar y en caso de ser, bueno, de agredentar a una mujer, pues ya depende principalmente de uno, no de que tu padre o tu abuelo o tu hermano son igual de agresivos, significa que tú lo vas a hacer. Digo, depende más bien de la moral o de la ética que tenga la persona. Sí, de hecho, referente a este punto o bien esta frase que tú mencionas, Ujú, creo que es importante como parte de nosotros, seres humanos que somos vivientes, literalmente que romper ese esquema, ¿no? ujú, Si yo veo a lo mejor que ya viene de generación a generación, ¿qué hacemos? Por mi parte, yo digo, no, estas acciones o estas actitudes no están bien y yo quiero romper ese esquema para que ser un buen padre de familia o un buen esposo, ¿no? ujú, Literalmente, comúnmente, ¿qué hacemos? No rompemos esos esquemas y ¿qué pasa? Lo vamos pasando de generación a generación, ¿no? ujú, Lo vemos normal, ¿por qué? Porque mi mamá a lo mejor lo hacía, o mi papá a lo mejor lo hacía, o los abuelos practicaban lo que son ciertas actitudes, o llegaban hasta incluso a los golpes, ¿no? ujú. Creo que es importante, como seres humanos que somos, pensar si estamos haciendo las cosas correctas, si en dado determinado caso necesitamos parar o modificar ciertas actitudes para qué, más que Ujú, nada para proteger ese seno familiar, ¿no? sí, Porque se supone que el seno familiar es el fundamento principal de lo que son los niños, ¿no? Porque los niños que van pasando a ser adolescentes y luego hay adultos y literalmente cuando llegan a formar lo que es una familia, consolidar un matrimonio, ¿qué pasa? Siguen practicando estas ciertas actitudes que a lo mejor debieron haberlas modificado en un principio dado, ¿no? sí, de hecho, teniendo en cuenta eso, modificar las actitudes o las acciones depende más bien del ámbito, pues también de las medidas de prevención. De hecho, un tema que no sé si va a hablar mi compañera Jacibe es el hecho de las prevenciones de la institución, o sea, para ella, cómo cree que las escuelas precisamente traten de prevenir las actitudes o comportamientos que ya tengan jóvenes y que hayan replicado desde casa. Sí, ahora sí que Ujú, Mm, a base de lo que ya han dicho, también cabe mencionar que no siempre la violencia viene de parte del papá, incluso puede venir de los hijos hacia los padres. ujú, Eh, una medida de prevención en lo que es una escuela, pues sería implementar lo que son pláticas sobre el tema, como que actividades, por así decirlo, sobre eso. Eh, ujú. ¿Qué Sí, más? por ejemplo, bueno, en la secundaria en donde yo estaba, siempre había una psicóloga, la cual de vez en cuando escogía a los niños que eran más problemáticos y les solía dar prácticas sobre, oye, pues en casa tú aprendes tal. Entonces, ahí sería, no sé si una medida de prevención, pero sería más o menos para indicar qué jóvenes tienen ya, Rasgos de... no, bueno, más que rasgos son víctimas de precisamente violencia intrafamiliar o ciertos comportamientos que no están bien en la familia. Bueno, tomando en cuenta ambos puntos que me mencionan los dos, creo que es importante, bueno, si ya se ve que en una familia hay violencia intrafamiliar, lo que son adolescentes, que es el más foco de atención para nosotros, literalmente, ¿qué pasa, no? Tienden a ser los niños problemáticos, ¿no? Ujú, Y desafortunadamente hay instituciones pues que no cuentan con psicólogos, pedagogos y demás, ¿no? ujú, Pero ¿qué pasa? Uno como docente debería atender esos focos y literalmente pues implementar lo que son conferencias, talleres, que se involucre tanto a los menores, así como a los ujú, padres de familia, ¿no? ¿Por qué? ujú, Porque a lo mejor podemos aportar un granito de arena en darles a conocer cuáles son los signos de violencia intrafamiliar que no quieren ver o no quieren abrir los ojos. Literalmente podemos a lo mejor hacer razonar a la mamá o al papá si es el violentado ujú, o si es el violentador y de esta manera ayudar a estos pequeños adolescentes o niños, ¿no? Y que ujú. al final de cuentas pues no retomen esas actitudes y modifiquen esos comportamientos. ¿Por qué? Porque tienden a ser los alumnos más problemáticos de ciertas instituciones, ¿no? De Ujú, hecho, hay talleres en los que se puede implementar tanto la participación de padres con menores. ujú, ¿Y qué pasa? Se crea esta dinámica de que
yo papá me involucro en la cuestión de mi hijo y mi hijo se involucra en la cuestión conmigo y creamos una relación, ¿no? Amena, ¿no? Y nos damos cuenta que a lo mejor somos parte de la violencia dentro de lo que es mi familia, ¿no? Digamos Ujú. así, ¿no? O, por ejemplo, papá y es el que ejerce estas actitudes y, ¿sabes qué, mamá o hijo? Queremos salir de ahí, ¿no? Yo creo que Sí. estas pláticas, conferencias o talleres que incluso se pueden dar, hacen concientizar a la gente o en sí al seno familiar Ujú. y podemos a lo mejor parar un poco lo que es la violencia intrafamiliar como tal, Sí, ¿no? de hecho, lo que había dicho de talleres, también están los llamados talleres de parejas. Pues obviamente ayudan más que todo a mantener la relación, ya sea entre marido y esposa, pero lo que había comentado que es que los jóvenes replican los comportamientos, pues obviamente es verdad, porque de hecho en la teoría de aprendizaje social se menciona que los niños principalmente, de entre 8 a 10 años de edad, si no me equivoco, llegan a copiar los comportamientos o actitudes a partir de la observación. Esta fue implementada por Bandura, si no me equivoco, Ujú. que mencionaba que los jóvenes observaban a un adulto, una persona adulta mayor, que golpeaba a un muñeco de goma. Y lo que hacían los jóvenes es que pues, replicaban el mismo comportamiento mediante la observación. Sin embargo, si se mostraba a la persona adulta, bueno, adulta, tratando de manera gentil, amable al muñeco, pues esta acción no la replicaba. Entonces tiene que ver más con un estímulo de fuerza, o sea, de que sea muy grande o que les llame mucho la atención, porque de hecho existen reforzadores, que es el hecho de que al niño no le va a importar si elogian principalmente al adulto por agreder al muñeco, sino más bien cuando regañan a la persona adulta, pues ya va a ser un limitante, porque el niño va a entender que eso obviamente está mal. Entonces, en el caso, pues sí lo llegan a replicar, no de manera física, pero pues sí podría ser en el hecho de repetir algunas palabritas, maldiciones, groserías. De hecho, principalmente en las secundarias, luego, yo me acuerdo cuando estaba en la clase de psicología, me acuerdo que la psicóloga me había mencionado, ¿por qué dices muchas groserías? Y pues yo me acuerdo que pues, en mi caso no es mucho de decir en ese tiempo no, ahorita sí porque pues ya estamos mayores, pero yo me acuerdo que dije, pues las aprendí, En casa, ¿no? ajá, bueno, a veces en casa, en la secundaria sí, pero ella me decía, no, pero está mal, y no sé qué. Entonces, lo que trató ella de hacerme entender es como si yo tuviera un problema en casa, ¿no? De que, no, es que tal vez, tu padre o tu madre, así. Pero pues, yo sinceramente en ese tiempo lo veía como pues, algo normal, ¿no? O sea, algo como que dicen los jóvenes. Ya después, obviamente, pues está muy mal y pues, el hecho de estar diciendo groserías, de faltar al respeto, principalmente a los docentes. Otro punto que también quería ver es que si en dado caso no le ha tocado vivir, no usted, sino que le hayan dicho sobre una persona, un familiar, un amigo, que haya sufrido precisamente de violencia intrafamiliar. Bien, bueno, retomando lo que es la teoría de aprendizaje, como dices tú o Ujú, mencionas, ¿qué pasa? De hecho, como tal, los niños, si hablamos de la etapa donde están los niños, ujú, ¿qué pasa? Ellos son como una esponjita, ¿no? ujú, Aprenden, eh, número uno, las groserías, a lo mejor que se dicen en casa, o bien hasta incluso llegan a los golpes con ciertos compañeritos, ¿no? De ujú, hecho, a este punto en el que tú me mencionas si he sido yo o observado como lo que es la violencia intrafamiliar, ya sea en familias o conocidos y demás, ujú, por mi parte todavía no me ha tocado, ¿no? ujú, Pero sí creo que es fundamental, más que nada, reconocer que he visto en algunas situaciones, a lo mejor cuando los pequeños de repente se les escapa, no una, ¿no? Sino varias groserías, ¿no? ujú, Y yo como mamá lo que hago es, pues más que nada, asombrarme porque literalmente en mi casa, pues ejemplo, en mi familia no se dice groserías como tal, ¿no? ujú, De hecho, este tipo de situaciones pues a mí me alarman, ¿no? El saber por qué el niño dice esas groserías, ¿no? O otras cuestiones en las que incluso llegan a los golpes, ¿no? ujú, Y tú como mamá te sorprendes y dices, ¿qué está el niño observando en casa o qué el niño está replicando, ¿no? Porque, como lo ujú, comento, son pequeñas esponjitas que si lo ven, si el papá pega a la mamá, pues ujú, él va a estandarizar, yo puedo pegar a mis compañeritas o compañeritos, ¿no? O si ujú, veo que ya sea viceversa, ¿no? Mamá insulta a papá, literalmente voy y llego y le digo ciertas groserías a mis compañeros porque
pues Ujú, yo lo escuché en casa, ¿no? De hecho, se supone que esta teoría de aprendizaje, como tú lo mencionaste, no solamente es en la etapa de los menores, ¿no? mm, Literalmente es en la etapa también de la adolescencia como tal, y así se ujú, va replicando, ¿no? sí, Todos aprendemos observando ujú, y más que nada aplicando pues ciertas actitudes también, ¿no? sí, También ahí es donde entra la importancia de por qué informar más sobre el tema. ¿Por qué? Porque hay gente que romantiza la violencia, romantiza el que los niños incluso digan groserías o tengan actitudes violentas, por así decirlo. Entonces ahí es donde entra la importancia de informar ujú, para poder evitar que haya mm, como que que se haga más, más, más como- fuerte, por así decirlo. De hecho, lo que habías mencionado de romantizar me recuerda mucho a lo que sufren las mujeres principalmente, ¿no? Porque pues, son las víctimas principales de agresiones físicas, ¿no? Entonces está en el ámbito de, principalmente es en, cuando están casados, ¿no? Y es la típica frase de amiga, date cuenta, ¿no? O sea, lo de violencia física ya tiene que ver precisamente, o se debió de haber dado cuenta la muchacha, la novia, principalmente cuando empezó la relación, ¿no? De ciertas actitudes que tenía. Y de hecho, otra cosa que pues, afecta mucho, principalmente en la relación, es en el hecho de el amor que le tiene la mujer al hombre, ya sea por un ámbito económico, que menciona, no, pues no lo puedo dejar ya porque es principalmente el hombre es el que trabaja, ¿no? Entonces, él va a ser, es el que tiene el dinero, es el que trabaja, el que aporta económicamente, entonces yo me voy a quedar con él, voy a aguantar todo lo posible simplemente para sacar adelante a mis hijos. Y pues aparte está el hecho del cariño que le tiene la mujer al hombre, como en el ámbito de, no, es que va a cambiar, ya no va a ser así, pero pues tiene que ver precisamente de actitudes que se debe dar cuenta la mujer, o si no, de amigas, amigos, conocidos, que le digan precisamente a ella, ¿sabes qué? Dense un tiempo o déjenlo, ¿no? Porque es más que todo el hecho de por qué no quieren ver lo que están sufriendo, no se quieren dar cuenta de eso. de hecho, ahorita lo que tú mencionas de que el hombre normalmente es el pilar de la casa, el que mantiene y todo eso, ahí es donde empieza hasta cierto punto una agresión psicológica. ¿Por qué? Porque el hombre ya empieza a ofender a la mujer diciéndole, Sí. no haces nada, eres una inútil, no trabajas, no traes dinero a la casa. Entonces ahí es donde empieza cierto Ujú. conflicto que puede llegar hasta más extremo, hasta generar más violencia entre la pareja. Sí, de hecho, en el ámbito de manipulación y control, que según yo entra en la violencia psicológica, está el típico o la típica persona celosa que le menciona a su pareja, no, no quiero que salgas con ese vestido, o que o ¿por qué te maquillas? ¿Por qué te vas, por qué te arreglas sin, si acaso quieres conocer? O sea, como que tienen esa idea de decirle, no hagas esto, porque si no, me voy, o decir, como que la Ajá, manipulan, la sí. controlan. Entonces, lo que pasa mucho en las relaciones que están empezando, pues obviamente son los celos, ¿no? Principalmente el hombre le dice a la mujer, no uses ese short que está muy corto porque pues ya ves las miradas de la gente y así, o capaz es más en el ámbito de a quién quieres impresionar, pero ya después cuando están casados, ellos mismos bueno, te dicen el hecho de por qué no te arreglas, por qué no estás bonita, cuando principalmente todo eso empezó por la culpa del sujeto, ¿no? Del hombre. De hecho, este punto que mencionan ambos, bueno, literalmente tú lo dijiste, ¿no? Amiga, date cuenta, ¿no? Que son las frases que comúnmente ustedes como jóvenes pues los mencionan muy al día, ¿no? Ujú, Literalmente podemos decir en cuestión, si la persona que vive el noviazgo y no ha llegado en sí al matrimonio ve ciertas actitudes, pues por ende, ¿no? Están como esas tarjetitas rojas o las red flags, como le dicen ustedes. ujú, ¿Y qué pasa, no? Oye, veo que él me está celando, ya sea mujer o hombre, ¿no? En su caso. Veo que a lo mejor ya me ha levantado la mano, veo que a lo mejor ya me dijo una grosería o literalmente un día me dice de cosas al morir y al otro día llega con un ramo de rosas. Ahí claramente no está bien, ¿no?
¿Por qué? Porque la persona que es el violentador, por ende, no llega a cambiar, ¿no? Ujú. Porque está el machismo, si hablamos dentro de lo que es la región, Sí. está el hecho de que, pues literalmente, yo un día le digo groserías a más no poder y al otro día le llego con un ramo de rosas, ella Ujú. entendió, ¿no? Ese ciclo de que yo la trato mal, pero también la amo, ¿no? Sí. Sino que al final de cuentas, uno, ya sea mujer o hombre, en parte de una relación, un matrimonio, ¿qué pasa? Nos debemos de dar cuenta y salir de ahí, ¿no? Porque no tanto es amor como lo mencionas tú, Bernal, Ujú. sino más que nada es como a veces el apego que se tiene. Mm. ¿Por qué? Por ser el padre de mis hijos, Ujú. porque es el primer proveedor de la familia, Ujú. entre otras cuestiones, ¿no? Yo creo que el amor como tal, si eres violentada, ya desapareció, ¿no? Y si eres el violentador, también ya desapareció, ¿no? Porque qué persona que ama golpea, qué Ujú. persona que ama te dice de groserías a más no poder y hasta cierto punto te denigra, ¿no? Ajá. Literalmente a lo mejor podemos decir que si hacemos un análisis, mujeres violentadas salen más, ¿no? Pero Ujú. también hay hombres también que han sido violentados, que se podría decir que es la común cifra negra, ¿no? Que no se menciona, ¿por qué? Por temor a ser la burla de los amigos, de los compañeros, Sí. del trabajo, vecinos y demás, ¿no? Pero yo creo que es importante, si tú eres la violentada, pues salir de ahí, ¿no? Darte cuenta de que ahí no es, Ujú. de que hay, al final de cuentas siempre hay una luz al final del camino y que a lo mejor te puede tocar tener una relación más bonita, sana, ¿no? Porque como yo lo comento, antes que nada está mi salud mental, ¿no? Sí. Si yo veo que esta persona ya me está ejerciendo violencia psicológica, lo que es violencia emocional y llegar a la violencia física, pues claramente voy a tender a ser una cifra, a lo mejor de una mujer violentada o Ujú. hasta inclusive perder la vida, ¿no? Sí. Bueno, ahorita ya que mencionamos todo eso, hay otra pregunta que nos gustaría hacerles, la de, para usted, ¿cuál cree que sean las principales causas de la violencia intrafamiliar? Bien, yo como tal podría decir que son varios factores en sí, pero a veces el que tiende más a relucir es el económico. Ujú. Eh, ¿Qué pasa aquí en zona Salina Cruz? Pues tendemos que a lo mejor los principales proveedores que son los papás, ¿no? Los Los padres. esposos. Sí. Y las mujeres tienden a ¿qué? A ser la ama de casa Ujú. y a lo mejor tener ingresos extras como tal vendiendo o ciertas cuestiones así, ¿no? Ujú. Pero a veces el hombre se agarra a esa parte de que yo soy el principal proveedor Ujú. y lo que tú aportas. Bueno, a base de lo que acaba de comentar la profa, ahí es donde entra un conflicto entre la pareja. ¿Por qué? Porque empiezan a culparse mutuamente de, no, tú tuviste la culpa, no, que tú tuviste la culpa. Entonces ahí empieza a crear eh, una cierta pelea que no va a tener fin. ¿Por qué? Porque no supieron darse cuenta al momento de que su hijo ya estaba yendo por un camino mal. Ujú. De hecho, si tenemos en cuenta las discusiones que llegan a haber en ese tipo de familias, no solo está el hecho de la violencia que hay entre padres, porque nos estamos centrando únicamente en ellos, sino también de los hermanos. Precisamente el hecho de discusiones, ya sea sobre temas muy pequeños que desencadenen acciones o comportamientos ya demasiado grandes. Por ejemplo, está el hecho entre los jóvenes principalmente, que es cuando llegan a robar dinero, ya sea de las bolsas de sus padres, etcétera. Entonces ahí ya llega a haber un conflicto que no va únicamente, bueno, únicamente a los que son los padres de familia, sino entre hermanos. Y pues por lo mismo llegan a haber discusiones que pues, se pueden subir de tono y bueno, pueden haber agresiones físicas, no tanto verbales o, bueno, no tanto emocionales, no, sí, ni psicológicas, sino que tiene que ver principalmente con peleas ya entre los mismos. Aparte está el hecho, eso es algo que sí me había comentado y que pues, se tiene que tener muy en cuenta, que es que no importa que sean muy hermanos y que se quieran mucho, siempre está la limitante de que uno va a salir, mm, va a ser más chingón, por decirlo, o va a estar más avispa, porque en el hecho que me comentó mi padre está el hecho de que, bueno, como último punto que queremos dar ya para cerrar principalmente ese tema,
es si existen algunas medidas que plantea la sociedad o más bien el Estado, enfocándonos en Oaxaca, en el Istmo, sobre algunas medidas de prevención o que se puede a realizar principalmente para la violencia familiar o intrafamiliar, porque sabemos que existen organismos jurídicos los cuales, por ejemplo, protegen a la mujer o en caso a los jóvenes, ¿no? Como por ejemplo el DIF. Sin embargo, ¿qué otras medidas se pueden implementar en caso que se quiera evitar o se quiera prevenir lo que es el tema de violencia intrafamiliar? Bueno, en este punto yo considero que la primera medida que se debe tomar es desde casa, ¿no? Ujú, El hecho, si yo estoy siendo violentada con mis hijos o viceversa, es salir de ahí más que nada, ¿no? Al ujú, final de cuentas, el hecho de que sea mi proveedor o proveedora, sea el padre o madre de mis hijos, no me hace partícipe a que yo sea violentado, ¿no? sí, La segunda medida pues sería buscar asistencia psicológica para que susanemos como esos pequeños detalles que tenemos, ¿no? Dentro de lo que es la familia como tal, ¿no? ujú, Y de ahí hay instancias que apoyan y más que nada ayudan a lo que es a la mujer o al hombre. ajá, ¿Para qué? Para más referente es el hecho de que ya no seamos violentados o no seamos partícipes de lo que es la violencia intrafamiliar como tal, ¿no? ujú, De hecho, hay instancias que totalmente se dedican a lo que es a la mujer, ujú, en el cual las mujeres se les brinda atención médica, psicológica, van a terapias, participan a lo mejor con talleres, inclusive les dan como la parte del trabajo, si en dado caso no tienen algún trabajo, ¿no? ujú, Igual los hombres también hay como esta parte, ¿no? Pero más en el caso de las mujeres se podría decir, ¿no? sí, Y con los menores pues tenemos lo que es el DIF como tal, ¿no? Pero ya ahí el DIF sería un punto a lo mejor más estratégico porque ya hablamos de menores que a lo mejor son violentados por ambos tutores, ¿no? ujú, De hecho, está este parteaguas que más que nada, si yo soy violentado, debo salir de ahí y buscar más que nada la salida a lo que estoy yo en ese día, ¿no? O en ese punto. sí, ya por último y para finalizar la plática, queríamos el hecho de mencionar si tendría algún mensaje para no aquellas víctimas que sufren de violencia intrafamiliar, sino más bien para concientizar a personas las cuales sepan que dichos familiares o conocidos sufren de este tipo de violencia y no quieran hacer algo, ¿no? Entonces sería más que todo concientizar, un mensaje que tenga para Eh, ellos. pues mi mensaje principalmente sería no hacernos de la vista gorda porque desafortunadamente como ciudadanos que somos de una región o un estado, ¿qué Ujú, pasa? No, omitimos esos pequeños detalles, ¿no? Y a lo mejor tiempo después nos podemos arrepentir, ¿no? Cuando ya a lo mejor ya se pierde una vida humana o ujú, ciertas cuestiones. De hecho, hay que buscar la salida, buscar atención psicológica y si en dado caso la violencia ya se incrementó un poquito más, hay instancias que se encargan de brindarte o brindarnos más que nada el apoyo, ¿no? ujú. ¿Por qué? Más que nada por nuestros hijos o por el hecho de yo también ser parte de lo que es que soy siendo violentada o violentado, ¿no? Ujú. Pues ya finalizando lo que es la plática, principalmente la razón por la cual se escogió este tema es para prevenir que se siga no realizando, porque bueno, queramos o no, la violencia intrafamiliar pues va a seguir ahí, es algo no necesario, pero que no se puede evitar, sino más que todo para concientizar y evitar y precisamente intentar de prevenir. Sin nada más que decir, nos despedimos. Recuerden, los árboles genealógicos también se podan. El hecho que comentaba era principalmente las discusiones que se tienen o peleas que se tienen entre los hermanos. En el caso de la herencia, o el hecho de pelear. Es que ¿por qué te ríes? Los voy a sacar a los dos, ¿eh? Sí, mejor sáquenlo. ¿Cuál serio? Se estaba cagando de la risa. Ay, sí, estaba viendo ¿Ya o todo no? como no ¿Estás estaba. grabando? ¿Y por qué estás grabando eso? A ver, ya, 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 porque ya me queda casi media hora. Ok. media hora, ¿eh? Espérate.
Una, dos. Ok, sean bienvenidos a nuestro podcast Par de Cuatro. Me presento, mi nombre es Luis Armando García Bernal y acompañado con mi compañera. Jacibe Gallego Sánchez, y acompañados también de la licenciada y madre de familia Diana de Jesús Hernández Martínez. Yo pensé que se iba a presentar como de, no, gracias. presenté! Ah, bueno, pues. ¡Uy, no! A ver, pues que a ver, una. Se supone que yo cuando me hacen las preguntas agradezco. Ok, vale. Ya. Una, dos, tres. ¿Va a ser más chingón, por decir así, o va a estar más avispa? Porque en el hecho que me comentó mi padre está el hecho de que... No, no, es una falta de respeto, ¿eh? No, es que mi padre siempre me dice unas cosas, que es que ustedes son 4 hermanos. Siempre va a haber uno pequeño, uno mediano y la mujer, y va a haber un pasado de lanza. Así siempre me dice. Pero tiene que ver, vamos a mostrar el video. Dale. No, es que Pero es que si está así, güey. No, así. No, pues vas a tener que cortarla ahí.